El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Don David Trueba escribió en una ocasión que para un sector de españoles existía la idea recurrente de que el rico y el famoso, si no era para exhibir su estatus envidiable, era mejor que estuviera callado. De acuerdo a esa descripción del señor Trueba, ese sector social desprecia al pobre y al marginado, pero desprecia aún más que un rico osara tener un discurso solidario. Eso decía. Todo a cuenta de las bonitas viviendas que tenía un colega famoso amigo suyo sobre las que un periódico había osado informar. El atacar a alguien por sus casas es ya algo relativamente recurrente en las batallas mediático-políticas españolas. Don Pablo Iglesias Turrión atacó con dureza la vivienda de don Luis de Guindos cuando éste era ministro de Economía y luego se le volvió un boomerang contra él cuando compró su célebre casa de Galapagar. Quien vota a Podemos tendrá que valorar si hay incoherencia o no. Pues así Pablo habrá aprendido, y me parece bien, porque las cosas hay que aprenderlas, que no hay que opinar sobre todo, ni denunciarlo todo, y que hay que tener cuidado y mover 7 veces la lengua en la boca. Lo que se convirtió en un centro de ataques. Lo peor para el señor Iglesias no eran los ataques de sus enemigos, sino los que hubo dentro de su propio partido. Me ha sorprendido bastante que el día después, digamos, de que se despierte, se levante toda esta polémica sobre la nueva casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, el alcalde de Cádiz, en una nota de prensa durísima, incluso podemos decir que Pedro Sánchez ha sido bastante más suave en su opinión que lo que muestra el alcalde de Cádiz. La presidenta de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, ha decidido incluir en sus últimos mítines referencias a la segunda vivienda del ministro de Sanidad. La vivienda, cuando quieran, incluida la del ministro de Sanidad, que hemos conocido que cuando llegó al cargo se acababa de comprar 6 meses antes una vivienda, pero ha decidido utilizar la del Ministerio de Sanidad sin necesitarlo. Yo celebro, no que tenga una vivienda, como si quiere tener 5. Lo que quiero es que el resto de los ciudadanos vivan como los líderes de la izquierda. Si no se trata de... En el fondo no es algo demasiado original. Su antecesora en el cargo, doña Esperanza Aguirre, a la que tanto recuerda en tantos momentos, no tuvo problemas en atacar a los líderes de la oposición en su etapa como presidenta, desgranando todas sus viviendas en plena Asamblea de Madrid. El cáncer que hay que atajar antes de que sea demasiado tarde es el desmadre urbanístico que vive esta comunidad. Si ese urbanismo depredador que hace el Partido Popular y que usted critica tanto provoca el deterioro de la calidad de vida, ¿cómo es que todos ustedes viven en municipios en los que gobierna el Partido Popular? Usted mismo, señor Simancas, vive en Arroyomolinos, en un chalet, en un ayuntamiento del Partido Popular. Tenía otro chalet en Boadilla, también ayuntamiento del Partido Popular. Su portavoz adjunta, pues es vecina de Pozuelo desde hace ya muchos años. El señor Rodríguez Zapatero, el señor Caldera, el señor Blanco, todos eligieron las Rozas. No se puede descartar que en un futuro los DIRCOMs de campaña recomienden a sus candidatos vivir en chabolas o en comunas durante los tiempos de campaña electoral. Otro que se queda sin casa, en el sentido de horario, es el señor Jorge Javier Vázquez, al que se le avisa con un mes de antelación que pierde su reino de la tarde en Mediaset. Esta es la segunda vez que Telecinco le quita su trono a este presentador estrella, y ya que hablamos de archivo, puede ser interesante recordar cómo lo vivió entonces. Su reino, en 2008, se llamaba Aquí hay tomate. Les queremos adelantar que hoy vamos a dar una noticia muy buena para Isabel Pantoja. Hoy, como diría Serrat, puede ser un gran día para ella. No les podemos avanzar nada más, pero sí les podemos decir que mañana de esta noticia se va a hablar en páginas de periódicos, en tertulias de radio, en programas de televisión, en todas partes. Una noticia que les va a conmocionar, que no se la esperan, la verdad, ni siquiera Isabel Pantoja, que tanto se va a alegrar, por otra parte. Lo que parecía imposible, al fin ha sucedido. Ha llegado el momento más esperado del programa de hoy. La noticia, en mayúsculas, sin duda, pues la noticia más importante que va a ofrecer este programa a lo largo de sus casi 5 años de existencia. Ahí va. Aquí hay tomate, se acaba para siempre. Solo quedan 3 días de tomate. Bueno, pues ya lo han visto, ya lo han oído, empieza la cuenta atrás, 72 horas que van a ser muy intensas, como los 5 años que hemos pasado con ustedes. Sí, en aquella ocasión lo anunciaron 3 días antes, con lo cual tuvimos 3 días en los que el programa Aquí hay tomate y las tardes de Telecinco se convirtieron en una especie de auto-homenaje a cámara lenta, con mucha gente elogiando el programa, incluyendo académicos de la lengua como don Luis María Ansón. Desde el punto de vista periodístico,
es un programa estupendamente hecho. Jorge Javier Vázquez es un gran profesional del periodismo, Carmen Alcaide también, y han hecho un trabajo excelente. Aunque también es cierto que en esos días también hubo otro tipo de caricias. Terelu Campos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha recibido la noticia de que nos vamos? Muy triste, ¿verdad? Porque con esa voz ya. No, muy triste, vamos, ni triste ni contenta. Las cosas que tenía que decirles al tomate se las dije a la cara. Eso que os dije que jamás os perdonaría. ¿Nos has perdonado por lo del pim pam? No, bueno, eso os han condenado. No, eso es perdonado. Si es que, mira, lo tenemos que decir, Terelu, aquí hay una cosa que les encanta a los directores, que es dejarnos con el culo al aire. Es que yo paso también muy malos ratos con vosotros. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jaime Hostos. Yo hace mucho tiempo que dejé de verlo porque no merecía perder el tiempo en un programa que se dedica, comprende, a hacer daño a los demás. Vamos a echar mucho de menos. Sí. Pues yo a vosotros ni os voy a echar de menos ni de más. Lo original es que habló todo el mundo en los medios aquella semana del fin de ese programa. Realmente el tomate había bajado 4 puntos, estaba bajando de audiencia. La última puntilla, por cierto, se la ha dado un programa de esta casa que se llama Fama Baila. Pudiendo ver a gente bailar en 4 por las tardes, ¿por qué te vas a conformar con ver cómo se insultan a... Pregunta de actualidad que te quiero hacer, ¿ha muerto el tomate? ¿Vale? Entonces, es decir, ¿tú vas a brindar con champán? No, yo creo que el terrorismo, digo el otro, no se va, esto es una gilipollez, no se va a erradicar, nunca tienes mucho cuidado, porque, pero vamos, si cae uno, algo es algo. Son placeres democráticos que le llamo yo, que es verlo no lo ves, o sea, tú apagas la tele o cambias de cadena. Cuidado, no, es que, Ángela, es muy fácil decir, no, lo vemos porque está ahí. Tú eres una persona pública y te voy a decir una cosa, si tú te vieras involucrada en una historia esta, y esto te supone un problema familiar y grave. Gracias a Dios que se ha acabado la basofia, la porquería más grande que ha habido en la televisión. Y dirán ustedes, bueno, lo hablan los de la tele porque son muy de hablar de ellos mismos, muy egocéntricos, pero ni que hubiera hablado de ello el presidente del gobierno. Pues en realidad sí que habló el presidente del gobierno de ello. Y esto se debe a que uno de los dos propietarios de la productora del programa, la fábrica de la tele, don Óscar Cornejo, dijo en la RAC-U de Cataluña que uno de los motivos de la cancelación del tomate era por algún tipo de presión política. Sí. Queixas y cosas de estas, ¿no? Sí, digamos que la semana anterior a la decisión del cierre, el tomate igual traspasó una raya que igual no se debía. Sí, pero no la voy a decir. Dos semanas ¿Era política? Antes. Bueno, sí. ¿Empresarial? No. ¿Política? Más política, sí. Política. Y ante eso, don Luis del Olmo le preguntó al entonces presidente del gobierno lo que todo el mundo quería saber, al parecer. ¿Ha tenido usted algo que ver con que hayan quitado de la programación televisiva el famoso tomate? No, la verdad es que para nada, vamos, en absoluto. En absoluto. Me enteré por un teletipo, ¿no? Pero usted sabía que existía un programa que se llama Tomate, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que, en fin, tengo mucho respeto a lo que son las televisiones privadas, a lo que es la libertad de expresión, de programación. Me gustaría que hubiera más programas de contenido cultural, de contenido formativo, que pueden ser perfectamente programas también de entretenimiento, que programas que en estos momentos ha habido con una gran profusión, en los que ciertamente se analiza o se comenta mucho la vida de las personas. Me gustaría que hubiera menos programas de esos y más programas de otra naturaleza. Aunque no deja de ser cierto que cuando Telecinco probó en esa franja con otro tipo de formatos, no le fue bien hasta que tuvo que volver a llamar al mismo presentador para hacer un formato relativamente similar. Pero por lo menos le queda el honor de que en aquel momento fue alguien tan importante como que hasta un presidente del gobierno hablara del fin de su programa. En ese momento solo tuvieron 3 días para despedirse, ahora tienen más de un mes. Habrá que ver qué tipo de despedida montan en esta ocasión. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.